Bueno, como el programa anterior fue sobre el Apocalipsis, que es el último libro en el orden no cronológico, sino el orden doctrinal de la Biblia, porque en la Biblia vienen dos órdenes, uno es doctrinal y otro es cronológico. Entonces en la Biblia no se maneja el cronológico, se maneja el orden doctrinal. Por eso el Apocalipsis viene siendo el omega, el final. Y el tema de hoy sobre el Génesis es el principio. Entonces sería el alfa, alfa y omega. Son principio y fin, pero en el orden doctrinal, no en el orden cronológico. Si fuera el orden cronológico, aparecería en la Biblia el primer libro, sería el Éxodo. El Éxodo se escribe hacia el año 1300 y el Génesis se escribe hacia el siglo X antes de Cristo. Es decir, habían pasado 300 años cuando se comienza a hablar por primera vez de la historia de Adán y Eva. Luego entonces no son ellos los primeros habitantes del mundo, porque hay que aclarar que en el Génesis no se habla del origen del mundo, ni del origen de la familia, ni del hombre. Este libro solamente habla de una doctrina, quiere explicar el origen del mal. En el Génesis 3, por ejemplo, se dice si el hombre nace con maldad o se vuelve lleno de maldad en la vida. Esa es la pregunta. Por eso nace ese relato mítico. O sea, el Génesis tiene 50 capítulos, pero está dividido en dos partes grandes. Del 1 al 11 es un relato mítico, del 12 al 50 ya es un relato histórico, digamos, no en el sentido moderno de ahora, el sentido que tenía la historia antigua, que es muy diferente. La historia moderna tiene una fijación en fechas, nombres y lugares. La historia antigua no hacía eso, solamente se plasmaban relatos que habían sido heredados de forma verbal, se llama tradición oral. Entonces pasaba una historia de otra de forma verbal. Y muy después se comenzó a transcribir. Por ejemplo, hablando ahorita de transcripciones, vale la pena decir que la Biblia fue escrita primero en el hebreo antiguo, pero eso fue en el siglo segundo antes de Cristo. Fue la versión de los 70. Se le llama así porque 70 ancianos en 70 chozas transcribieron manualmente toda la tradición oral que se había hablado durante 600 años. Entonces vean qué fácil y qué difícil es poder cambiar muchos conceptos verdaderos de la Biblia, ¿no? No se podía memorizar. Y entonces se cambiaban muchas cosas. Cuando llega a nuestros días, ya llegó muy deformada la Biblia, ya llegó con muchísimos problemas porque las traducciones, cada traducción cambiaba muchos conceptos, ¿no? Entonces la Biblia primera escrita es en hebreo, se llama la de los 70. Luego se va a traducir al griego y esa es otra lengua que ya después va a predominar, sobre todo en el Nuevo Testamento. Ya se va a hacer una versión apegada a las costumbres y filosofía de los griegos. Y luego la última traducción va a ser la de la Vulgata, que es al latín, ya esto hasta el siglo IV después de Cristo, ¿no? Aparecerá esa versión. La primera versión a otro idioma fuera del griego y fuera del hebreo fue la versión en alemán. Esa la escribió Martín Lutero y a él le causó una expulsión de la iglesia, porque se decía que era una lengua no sacra. Se consideraba que las lenguas sacras solamente era hebreo, algo de arameo, porque también Jesucristo hablaba arameo, griego y luego el latín. Fuera de esas lenguas sacras, todas eran profanas. Pero si no hubiera sido por Lutero, la Biblia nunca hubiera sido accesible al público en general, ya que la gente común no hablaba esos idiomas. Entonces la gente culta, que es la menor, la minoría, solamente es la que podía leer la Biblia. Ahora, entenderla todavía era mucho más difícil, porque una cosa es leerla y otra es entenderla, porque hay que saber hacer digamos, la interpretación. Eso se le llama masora en el antiguo griego. Los libros premasoréticos eran los libros que no tenían la explicación que veías en el libro, ¿no? Como lo que decías, ya está comentado. Bueno, esa era la masora. Los libros premasoréticos era cuando todavía no tenían esa guía de explicación. Claro que los antiguos cultos, hombres cultos, entendían sin necesidad de que alguien les explicara, ¿no? Pero digamos, la gente de nuestro tiempo es imposible que lo pueda entender porque
no están familiarizados con la historia antigua, no saben cómo se componía un libro antiguo, mucho menos cuando era por manuscrito, ¿no? Entonces se tomaba la palabra primera. Por ejemplo, el Génesis literalmente significa principio o creación, porque el Génesis 1.1 comienza: al principio Dios creó el cielo y la tierra, así comienza. Entonces, cuando uno analiza ese versículo, se da cuenta cómo los escritores forzaron el texto, porque el antiguo hebreo decía: en el principio los dioses crearon el mundo, o los mundos, todo era en plural. ¿Cómo es que del plural se tenía que pasar a singular? Bueno, es por una razón en la cual se hablaba del politeísmo y luego se pasa al monoteísmo. Aunque aquí hay algo confuso, porque la gente piensa que antes los antiguos eran hombres que adoraban muchas deidades y que luego se volvieron adoradores de una deidad, monoteístas. Pero en verdad es al contrario. Los pueblos primitivos comenzaron adorando un solo Dios. La cultura más antigua, que es la egipcia, y que es la cultura más grande que ha habido, ella habla de un solo Dios, habla del Dios verdadero, del único Dios verdadero, el Dios de todos los dioses. Entonces era ahí una práctica monoteísta. El sol fue el primero. Después empezó de la naturaleza, luego vinieron los dioses que les llamaban el tótem, que eran animales que se adoraban, que después fueron cambiándoles la cara del animal por la de humano. Entonces así surgen los querubines, los ángeles y las deidades, ¿no? Bueno, hacía falta aclarar eso para que se pudiera entender por qué dice en Génesis 1:1, en el principio Dios crea el cielo y la tierra. Esto ya es en la versión moderna. En la antigua decía: los Elohim crearon los mundos. Es decir, los Elohim son los dioses. Entonces esa palabra tan arraigada en el Antiguo Testamento no fue posible que la quitaran los escribas, los escritores. Por eso se tuvo que dejar. Entonces mucha gente confundió el nombre de Elohim con el nombre de Dios. Y cuando se comenzó a hablar del nombre de Dios, empezaron a haber problemas también, porque al principio todo era oral. Cuando se comienza a escribir, fue hacia el año 600 antes de Cristo. Entonces ahí empiezan los problemas. Una cosa era hablar y decir Edonai o Adonai, que quiere decir Dios o Señor, y otra muy diferente es cuando ya se le quiere dar un nombre propio a Dios, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas, porque ¿cómo se va a transcribir el nombre del impronunciable? Casi se decía, el impronunciable es Dios. Entonces no se puede decir el nombre porque lo componen 4 consonantes y las 4 consonantes no se pueden pronunciar. Entonces se le da vocales al hebreo hacia el año 600 a.C. y esas vocales ya le van a dar sonoridad a las palabras. Entonces ya se intercalan las letras vocales, E, O y A, pues va a resultar Jehová. Pero según los expertos dicen que este nombre es un error, porque el nombre verdadero era Yahvé. Pero la ciencia llegó muy tarde, porque ya había mucha gente que se había familiarizado y fanatizado con el nombre de Jehová y de ninguna manera lo iban a cambiar, como hasta nuestros días, ¿no? Hay quien defiende ese nombre, se enoja, se pelea, porque dice que es el nombre verdadero de Dios, y hay quien dice que es Yahvé y también se enoja y se pelea cuando dicen que es Jehová. Pero en verdad ninguno tiene razón, porque Dios en verdad no tiene un nombre como nosotros queremos tener. Él carece de un nombre. Él dice una frase que le dice a Moisés, cuando él le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo te llamas? Porque todos los Edonai tienen un nombre, y él le contesta: soy el que soy. En la teología se dice ese nombre de esta manera. Se diría: ustedes en verdad no son nada, solamente son reflejos míos. El único que soy verdadero soy yo. Y ustedes solamente son mis simples reflejos. En verdad no son nada. Esa sería la explicación teológica. Soy muy hermoso además, ¿no? Bueno, cuando se empieza a tratar de explicar cómo pudo haber sido en cuanto a la frase soy el que soy, yo encontré una fonética bellísima que muy poca gente ha escuchado en su vida,
y lo voy a decir ahora para que quede grabado. Cuando se trata de entender cómo pudo haber sido esa voz que escuchara Moisés para decir su nombre, él dice, Eye, Asher, Eye. Así le contesta, soy el que soy, en el antiguo hebreo. Soy muy hermoso esa fonética del nombre, ¿no? Y que por cierto estoy seguro que en su mayoría la gente jamás lo había escuchado. Ni siquiera muchos estudiosos de la Biblia lo sabían esto que acabo de decir. Entonces es un obsequio para aquellos que gustan de estudiar la Biblia, ¿no? Bueno, entonces volviendo al libro del Génesis, en el antiguo hebreo se dice Bereshit. En el hebreo antiguo se decía Bereshit porque significa el principio, la creación o el origen. Y ya dentro del libro, de los 50 capítulos que conforman el libro del Génesis, hay una parte que vamos a tratar ahora en el programa nada más. Es la del capítulo 1 al 11. Del 12 al 50 no, porque ya trata sobre los patriarcas, la parte histórica, digamos. Entonces yo voy a hablar solamente de la parte que se consideraría un poema, un relato mítico, para que pudiera entender la gente mejor, la gente de ahora, cómo es un relato mítico, cómo es una etiología de una narración poética, más que verídica, más que cierta. Por ejemplo, empezaríamos diciendo, Adán y Eva no existieron como personas, existieron como personajes literarios. Es muy diferente. Un personaje literario puede ser inventado por un escritor y él le da vida. Entonces, así pasó con Adán y con Eva. No eran personas, eran personajes literarios. El nombre Adán significa el género, como decir, humanidad. Podría decirse Adán con M al final, sería como decir ahorita humanidad. Y decir Eva es como decir varona, pero el representante de todas las varonas, de todas las mujeres. Eso quiere decir, no eran nombres propios, como después se le quiso cambiar. Ya se le da el nombre de Adán con N y Eva, como si ya fueran nombres propios de personas. Pero eso fue muy posterior. En el principio, eso significaba Adán con M, la humanidad, digamos el género masculino, y Eva, el género femenino, las mujeres, digamos, en una forma indefinida. Bueno, entonces aquí, como estamos hablando de este libro tan fascinante, tan complejo, por eso elegí los 11 primeros capítulos nada más. Bueno, no sé si para no estar avanzando así solamente yo, pudieran preguntar o comentar algo de lo que no quiere nadie preguntar algo sobre lo que ya se estuvo, lo que ya comenté, o puedo seguir. No, yo creo que se continúe hasta finalizar el tema. Ya una vez que alcance ese, podemos hablar. Bueno, muy bien. Entonces, acá estoy viendo en el libro que como el tema central de la Biblia es Dios, aparece enseguida en el Génesis 1:1. Ya comentamos esto al principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ya expliqué esa parte y voy a pasar a hablar sobre el séptimo día, por ejemplo. El séptimo día que actualmente también mucha gente lo discute, pelea, que no hay que trabajar, no se puede hacer nada en el séptimo día. Para los antiguos hebreos, el séptimo día no tenía importancia hasta antes del exilio en Babilonia. Cuando todavía no estaban en el cautiverio de Babilonia, los hebreos no le daban mayor importancia al séptimo día, pero cobró importancia y fuerza después del exilio de Babilonia. Entonces ahí sí ya empezaron a guardar el Sabbat como un día sagrado, como el día de descanso del Señor. Se decía que Dios ha creado el mundo y todo lo que hay en él en 6 días o 6 etapas, ¿no? Y en el séptimo día, que era en verdad una etapa, pues descansa. Y ese día lo consideran el día del Señor. Se le da el nombre del Sabbat al sábado en el que descansan. Todos los hebreos no pueden trabajar. Incluso no pueden ni cocinar. Tienen que hacerlo un día antes, todo. Se llega hasta ese extremo de escrupulosidad por la razón de que pensaban es un día sagrado porque Dios descansó ese día. Bueno, esa parte hay que aclarar que no es original de los hebreos. Ellos la toman en el exilio de Babilonia.
Los babilonios guardaban el sábado como un día sagrado de descanso, y de ahí ellos toman esa idea cuando salen del exilio y ya tienen otra vez la posibilidad de estar en su lugar de origen, pues ya comienzan a guardar el sábado, ya con una reverencia, ¿no? Con una formalidad. Pero entonces, ¿de dónde viene la idea de guardar el sábado como día sagrado? Pues viene de la tradición babilónica. Entonces, este día, hasta la actualidad, mucha gente lo guarda, pero los católicos, por ejemplo, no guardan el Sabbat. Los católicos, a diferencia de los judíos, guardan el domingo, porque cuando el cristianismo llega a Roma, se convierte Roma al cristianismo. Entonces, en el siglo IV, ya después de Cristo, van a adoptar el domingo como el día, el día del Señor, el Domus Dei, ¿no? En latín, Domus Dei es día del Señor. Domingo, el día que se consagra a Dios, ¿no? Esa sería la diferencia de católicos con, digamos, con judíos. En esta parte del Sabbat, creo que esa es la parte, digamos, más importante. Y cuando ya se habla de Yahvé Dios, por ejemplo, acá tengo una cita bíblica que dice Génesis 2:4, dice, este es el origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados, al tiempo de hacer Yahvé Dios la tierra y los cielos. Entonces aquí se da, por primera vez, se da a conocer un distintivo, el nombre de Yahvé. Porque antes solamente se decía Adonai, que quiere decir Dios o Señor. Y después se decía Dios como una deidad. Pero aquí por primera vez se menciona ya como Yahvé, Yahvé Dios. Bueno, expliqué que como las consonantes eran impronunciables, solo se puede pronunciar cuando tienen vocales. Esa parte, para no hacerla repetitiva, no la voy a volver a mencionar, ¿no? Pero ya expliqué esa parte también y la voy a entonces a dirigirme a otro tema, en el cual se habla del Edén, por ejemplo. Acá en el Edén hay a veces una confusión porque la gente cree que el Edén es el jardín. No, el Edén es un lugar donde se va a plantar el jardín. Digamos, es una población, una región donde se va a situar el Edén, el jardín de Adán, donde él habita solo. Digamos, cuando él puede, dentro del relato mítico se puede entender que él interactuaba con los animales, que él podía, digamos, de alguna manera entenderlos y hacerse entender, que no tenía que trabajar, que no tenía que esforzarse por nada. Era algo así como vivir en un paraíso de recolección, ¿no? Él podía recolectar frutos, recolectar, pues, digamos, algunas hierbas que pudieran ser digeribles, pero sin necesidad de trabajar. Entonces, cuando tiene que surgir la necesidad de tener una compañera, porque Dios se da cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo, va a crear a su compañera, pero de él mismo. Porque cuando es creado Adán, no lo crea Dios con la palabra nada más, sino que él lo forma del barro y de la arcilla, y luego le va a dar el aliento de la vida, ¿no? Lo que vendría siendo el aliento de la vida, que para ellos iban a entender como lo que anima al ser que no tiene movimiento. Lo que le da el movimiento al ser humano es el aliento. ¿Por qué lo comparan con el aliento? Porque el aliento es lo que el muerto ya no tiene. Si ustedes ven un cadáver, ya no puede respirar. Entonces ellos pensaron, lo que le da la vida al ser humano es el nefes, es decir, el aliento. Nefes en griego, nefes en griego es aliento. Y entonces dice que Dios le da el nefes de la vida, ¿no? O sea, el aliento de la vida. Bueno, cuando crea a Eva ya es diferente porque ella la crea de una costilla de Adán. La toma de la costilla porque algunos expertos consideran que pudo haber sido porque fuera igual a Adán, que no fuera menos, porque si no hubiera tomado a lo mejor de un hueso del cráneo o hubiera tomado un hueso del pie, y podría decirse que si tomaba el hueso del pie era inferior al hombre. Si tomaba un hueso del cráneo podría ser superior al hombre. Pero él toma
la costilla, que es la parte media del cuerpo humano, para que sea igual que el hombre. No es más ni menos, es igual al hombre, ¿no? Claro, después el patriarcado, el machismo, van a deformar estas ideas muy hermosas de los antiguos teólogos, ¿no? Porque recuerden que la Biblia fue elaborada por los teólogos, ¿no? Los teólogos son los que la escriben, los que la interpretan, ¿no? Porque ¿quién más va a conocer la interpretación sino un estudioso de una lengua antigua, de una lengua muerta, como es el hebreo, el griego, el latín? Son lenguas muertas ahora, ¿no? Todos los teólogos van elaborando la doctrina, como nos va llegando a nosotros, ¿no? Para que uno la entienda diferente, tendría que estudiar también otro tanto igual para poder discrepar con ellos, ¿no? Porque de otra manera estamos sujetos a lo que ellos digan. El pueblo en general no estudia, no se prepara, piensa que aprender la Biblia es memorizar los textos bíblicos. Mucha gente cree eso. Dice, no, hay gente que es experta, se sabe de memoria los textos bíblicos. No, eso no es saber Biblia, eso no es saber nada más que repetir sin sentido lo que otro ya escribió. No, aprender Biblia es aprender a interpretar los textos bíblicos, y para eso se necesita estudiar teología, filosofía, historia antigua y lenguas muertas también. Bueno, entonces acá me estoy acercando a una parte que dejé marcada en el libro, donde se habla, por ejemplo, de otra parte que se me hizo importante, la serpiente, por ejemplo. La serpiente, que es un animal reptil que en la, digamos, en la escala de los animales vendría siendo una de las más inferiores, porque se tiene que arrastrar después de la maldición que le da Dios por haber sido él el animal que se dirige a la primera mujer, a Eva, y le dice que coma del fruto que Dios les había prohibido. Pero ella le dice, no podemos comer de ese fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y él le dice, ¿por qué no pueden comer? Dice, porque Dios nos los prohibió. Dice, ¿pero por qué les prohibió? Dice, porque dice que si comiéramos de este fruto, moriríamos. Y la serpiente le dice, no, él les engañó. En verdad, si ustedes comieran de este fruto, se les abrirán los ojos. Los ojos de la conciencia, se refiere a eso, ¿no? Y serán como dioses. Eso es lo que les dice. Y serán como dioses. Serán iguales a su Dios. Es algo muy interesante, ¿no? Porque cuando uno lo analiza desde el punto de vista psicológico, lo que en la teología era un pecado de la desobediencia, para la psicología era un paso a la libertad. Esa desobediencia que para ellos entendido como un pecado, para la psicología es dar un paso a la libertad de tener conciencia, exactamente, de darse cuenta del bien y del mal, y no solamente vivir en el bien, porque antes Adán vivía solo en el bien, Eva también después vive en el bien, no tienen conciencia del mal. Precisamente por eso cuando la serpiente los engaña, ellos creen en ella, ¿no? Creen y comen del fruto. Después serán expulsados del Edén, o sea, del lugar donde estaba el jardín de Adán. Es un poco curioso decir otro dato de la serpiente, porque este animal en la Biblia es el segundo. Este es el primero, pero hay otro animal que habla en la Biblia, es la burra de Balaam. En otro libro se va a encontrar una burra que habla. Entonces podría decir que son los únicos dos animales parlantes. Parlantes quiere decir animales que hablan, ¿no? Sería otro dato, considero que importante mencionar. Bueno, acá llego a la parte que habla de Caín y Abel, que son los hijos de Adán y Eva. Acá, en torno a ellos, surgen también muchas ideas fabulosas, ¿no? Como, por ejemplo, si Caín y Abel nacen como varones, ¿cómo es que después ya surge la descendencia, ¿no? Si Adán es el primer hombre y Eva es la primera mujer, tienen dos varones, primero Caín y luego Abel, ¿cómo es que después ya hay más descendencia? ¿Cómo eso la gente lo quiere entender? Y había explicaciones muy fantasiosas de que cada uno nacía con su pareja, ¿no? Y como si fuera la época primitiva en la que se podía interactuar entre padres e hijos o madres con hijos, podrían tener coito y tener descendencia, ¿no?
los primitivos realmente así fue como lograron la perpetuidad de la especie. Pero dentro del relato bíblico no se dice eso porque recuerden que hablé de que es un relato poético, mítico, no fue real. En ese relato mítico se quería decir una verdad, lo mencioné hace un momento, de que en el Génesis 3 se quiere hablar del origen de la maldad, o lo que dicen los creyentes, el origen del pecado, ¿no? Se nace con la maldad o se adquiere la maldad ya en la vida, ¿no? Esa era la idea de los escritores, ¿no? Bueno, acá no se sabe quién es el escritor, solamente se le dice el yavista, el escritor yavista, porque se hablaba de 4 tradiciones, ¿no? La yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista, ¿no? Bueno, eran tradiciones que se iban formando de acuerdo a cada una, tenía conceptos diferentes de la interpretación de los textos, por eso se hablaba de eso. Bueno, esta tradición antigua, la más antigua, se dice que es la yavista, ¿no? Hablan del siglo X, algunos la sitúan en el 9 antes de Cristo. Ya luego cuando se habla de la eloísta o elogista, como se quiera decir, está ya entre el siglo VIII, VII, ¿no? Cuando se habla de la tradición, digamos, sacerdotal, deuteronomista, ya vendría siendo, digamos, por el siglo VI, V, todo esto antes de Cristo. Y al último la tradición sacerdotal estaría situada más o menos como el siglo VI o V también, digamos, más o menos. Está situada así. Las composiciones, ¿no? Cada una hablaba en formas diferentes. Por ejemplo, la yavista pues, hablaba en forma antropomórfica, le daba un antropomorfismo a Dios. Es decir, a Dios lo hacía como un humano, ¿no? Le daba características humanas. Es cuando Dios dice que el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, muchos pensaban que él hablaba con los ángeles o hablaba con, pues con el plural majestático, porque en la literatura se dice que el plural majestático da cierto poder, cierta categoría. No es lo mismo decir yo vengo a hablar de esto a que yo diga a mí me han enviado una empresa a hablar de tal tema. Ya adquiere cierto poder, ¿no? Es el plural majestático, ¿no? Entonces cuando Dios lo ocupa en la Biblia, o los escritores sagrados lo escriben, tratan de dar ese carácter solemne de poder, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Podría estar hablando consigo mismo, ¿no? Pero era para dar ese carácter de poder, ¿no? De hacerlo majestuoso. Bueno, entonces cuando llegamos a Caín y Abel, se sabe que uno de ellos se convierte en asesino de su hermano, ¿no? Caín mata a Abel por una razón que se podría decir por envidia, porque la ofrenda de Caín es rechazada por Dios y la ofrenda de Abel es aceptada. Por ejemplo, Caín era herrero y Abel era un pastor, pero también Caín era agricultor. Entonces él cuando lleva una ofrenda, como un hombre que piensa en el trabajo pesado de la herrería, pues él lleva una ofrenda de un animal, ¿no? Y Abel lleva una ofrenda de fruta, de frutos, de legumbres, ¿no? Y para Dios gusta más uno que otro. Entonces dice que se despierta la envidia de Caín por esa razón y mata a su hermano. Desde luego que aquí surge algo importante. ¿Por qué era tan fácil matar? ¿Por qué siempre ha sido tan fácil matar? Porque eso es algo que hemos heredado de los primitivos, de los instintos, que nos permite mantenernos vivos. El instinto de matar lo hemos heredado de los antepasados. Así como era de fácil matar antes, es así de fácil de matar hoy. Por eso verán que la violencia de hoy no disminuye, no terminan las guerras, no terminan ni siquiera las guerras interiores de cada persona. Cada persona tiene una lucha, una guerra consigo mismo. Se dice que el cerebro es el carcelero de cada ser humano y lo tiene aprisionado. Y el ser humano no quiere salir de la prisión. Incluso sabiendo dónde está la llave,
para que pueda abrir y salirse, no lo hace. El humano piensa que es una trampa, que el cerebro le está poniendo, que él cuando quiere salir no va a ser libre. Por eso es que hay mucho misterio en torno al estudio del cerebro, ¿no? Porque Sócrates dice, conócete a ti mismo, y es la primera tarea más difícil que nos da a los humanos del futuro, porque no podemos conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos conocer al prójimo? Menos. ¿Cómo puedo yo conocer a mi pareja, a mi hijo, a mi mamá, a mi padre? No los puedo conocer, no los entiendo, no los comprendo. Menos tampoco voy a entender a los vecinos o a los ciudadanos en general, menos, ¿no? Es una tarea casi imposible. Por eso no avanzamos, ¿no?, en el estudio del conocimiento del cerebro, porque es algo muy misterioso, no nos podemos entender. ¿Quién soy yo? ¿A qué he venido a este mundo? Son las preguntas de la filosofía antigua, de los griegos. Hoy no las seguimos haciendo todavía, no las hemos resuelto, no las hemos contestado. Bueno, entonces acá donde llego a este libro, a este capítulo donde se habla de Caín y Abel, considero que es la parte importante que yo marqué. Me voy a saltar a una parte donde se va a hablar del diluvio universal, ¿no?, que es otro problema también, porque hay gente que asegura que han encontrado el arca de Noé. Eso es imposible, porque les vuelvo a decir, todo esto fue una fábula, no existió. ¿Cómo van a encontrar una fábula que fue inventada por un escritor? Es imposible, ¿no? Pero hay quien sitúa el monte Ararat, donde dicen que ahí se encuentran restos de ese casco del arca de Noé. Bueno, se sabe dentro del relato mítico que como va a ser destruido el mundo, pues se le da la indicación a Noé que suba parejas de animales, macho y hembra, para que se puedan perpetuar después del diluvio. Y entonces se habla de un diluvio universal, ¿no? Pero hay que situar que esto no fue así. El diluvio pudo haber sido local, no digo que no haya existido, pudo haber existido, pero un diluvio local en el cual colaboró no solamente la lluvia, sino también maremotos, ¿no? Un maremoto, digamos. Entonces fue una invasión de aguas, de ambas, ¿no? Del agua que cae de lo alto, pero del agua que está en el mar también. Entonces, recuerden que el mundo antes se concebía de una manera diferente, no como ahora. Ahora decimos mundo, nos referimos a todos los continentes, a todos los países que lo conforman. Pero antes mundo era lo único que se conocía, donde se vivía, ¿no? Entonces una región que se conocía, pues se creía que era todo el mundo, ¿no? No se sabía más allá, no había maneras de viajar, de ir a inspeccionar. Entonces ese diluvio, que pudiera parecer también original de los hebreos, no lo es. Ellos lo tomaron de los sumerios. Los sumerios tienen un diluvio muy parecido al diluvio de Noé. Entonces, vean cómo las doctrinas van tomando elementos antiguos de otras culturas y van haciendo los propios, ¿no? Podría yo decir, para finalizar estas análisis que estoy haciendo de los primeros 11 capítulos del Génesis, que el mito no es algo inventado, porque luego hay gente que el mito es un cuento, es pura invención. No, el mito tiene una parte verdadera, pero que a través del tiempo se deformó. Se deformó y llegó como ha llegado a nuestros días. Entonces uno lo puede entender literalmente o lo puede interpretar. Yo he explicado que la Biblia es un libro que hay que interpretar. No se puede tomar al pie de la letra. Por lo tanto, tenemos que aprender a interpretar todos los textos de la Biblia, no solamente el del Bereshit, el del Génesis, sino todos los libros. Obviamente se necesita mucho tiempo, mucha capacidad de estudio, porque no es fácil, sobre todo hoy en día, que la gente ya no gusta de leer libros. Hoy la gente mejor ve en el internet, ve lo que ya le dan digerido, ¿no? Ya toma de ahí lo que otro le dijo que era lo que él encontró. Ahí hay el peligro que se pueden encontrar cosas buenas, cosas de calidad, pero también cosas que no tienen la calidad ni tienen el profesionalismo que uno espera, ¿no? Eso es lo, digamos, lo negativo.
Y en los libros no, porque uno puede ver en el libro qué autor lo escribió, qué autor lo compuso. Y es lo primero que se debe de hacer de un libro, investigar quién es el autor. Porque así ya me doy cuenta con quién voy a perder o con quién voy a ganar mi tiempo. Si yo me fijo del escritor, ya sé entonces a dónde voy. Si no sé nada del escritor, voy a ciegas leyendo el libro, ¿no? Me puede gustar o no, pero no sé qué calidad tenga el libro, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos tomando notas de un libro que tengo en mis manos, es de un hombre brillante, genial, ¿no? Se llamaba Isaac Asimov. Era soviético, que se nacionalizó estadounidense muy después. Ya falleció, pero en un pequeño homenaje a esa genialidad de este hombre y a un homenaje también pequeño a la grandeza de la Biblia, porque pues, hay que decirlo, ha sido el libro más traducido, más estudiado, más analizado de cualquier otro libro, ¿no? Entonces, hasta cuando se inventa la imprenta, es cuando el primer libro impreso, ¿no? Antes todo era manuscrito. Por eso es que era todo muy sintetizado. Se escribía sintetizado, porque no se podía extender uno a escribir de forma manuscrita. Cuando se hace la imprenta ya se pueden extender, porque ya todo se hace con tipos, con moldes, y ya lo hacen las máquinas, ¿no? Pero antes era todo a mano. Bueno, hasta acá he considerado lo que marqué en el libro, ¿no? Los 11 primeros capítulos del Génesis. No sé si quisieran preguntar o comentar algo sobre lo que ya se comentó. Bueno, acerca del diluvio. He escuchado, bueno, digo, no sé qué tan cierto sea, que hay otras culturas que mencionan que también hubo un diluvio, que en su historia de ellos mismos también existe una, pues no sé si alegoría o fábula, como lo llaman, de que también existió ese llamado diluvio universal. También pues he visto programas que muestran que en ciertos lugares que están muy elevados, algunas cordilleras o cosas por el estilo, tienen fósiles de animales que son marinos, que consideran que podrían ser una muestra de que dicha inundación sí existió. No sé si tenga información de eso. Bueno, sí mencioné algo al respecto. Recuerda que dije que el mito no es una invención pura, que el mito tiene parte de verdad, pero que a través del tiempo se va deformando y puede llegar ya con muchísimas cosas aumentadas y muchas fabulosas, ¿no? También dije que el diluvio de Noé no era original de los hebreos, porque habían tomado de los sumerios esa idea. Efectivamente, ya otras culturas hablaban de sus propios diluvios universales. Sí, es cierto, igual que se podría decir, no solamente en el diluvio, hablamos del Sabbat también, que era un día que guardaban los babilonios y que luego lo van a guardar los judíos, ¿no? Entonces se va pasando estas ideas fabulosas de una cultura a otra, por una razón, porque nadie quiere ser un paria. Un paria quiere decir un pobre. Nadie quiere ser un paria, un pueblo paria. Todos queremos ser pueblos sagrados. Todos queremos ser pueblos descendientes de dioses. Por eso se tienen que inventar las leyendas y las historias fabulosas, porque es muy, digamos, triste y lamentable querer decir el origen de una cultura y decir la verdad que nació de la miseria. No, se tiene que decir que nació de algo maravilloso. Piensa ahorita en Roma, y Roma tampoco va a aceptar que él surge como una horda primitiva, bárbara, ¿no? Que así surgió Roma, y así surgieron todos los imperios, de los bárbaros, de los primitivos. No eran civilizados desde el principio, ¿no? Para eso se llevó mucho tiempo, para que el cerebro humano alcanzara la civilización. Bueno, entonces,
En Roma se da este ejemplo también. Ellos inventan una leyenda también. Surge Rómulo y Remo, ¿no? Como los fundadores de Roma, que son amamantados por una loba. Y ese es su escudo, ¿no? Entonces ve cómo esto ya da una grandeza a esa cultura, a ese pueblo, ¿no? Los aztecas no se quedan atrás. Los aztecas también tienen que inventar una leyenda para que demuestren que vienen descendiendo de dioses, ¿no? Entonces ellos también dicen, nosotros, nuestros antepasados, vinieron caminando por un éxodo de 200 años. Los hebreos caminaron un éxodo de 40 años, pero los aztecas caminaron 200 años. A los hebreos los guiaba en la noche una columna de fuego y en el día la nube blanca de Yahvé. A los aztecas los guiaba el águila blanca de Quetzalcóatl. Y también los iba a llevar a donde iban a fundar su tierra sagrada. Entonces vean cómo estas necesidades de leyendas, de mitos, son forzosamente necesarias. Tal vez para nuestro propio ego. Yo considero que es para alimentar nuestro ego. Somos tan egocentristas los humanos que necesitamos inventar una historia fantástica. Porque no podríamos decir la historia tal como es, porque en realidad la historia tal como es muy simple y podría decir, gracias, y es muy fea. Pero si yo le meto la leyenda y le meto el mito, entonces la hago fabulosa. Y no se olvida además, porque el mito y la leyenda no se olvidan. La historia pura se olvida. Si a la gente le preguntas una fecha, un nombre, no sabe. Pero si le dices un relato, sí lo sabe. ¿Quién no sabe el relato de Adán y Eva? Aunque no hayan leído la Biblia nunca, saben quiénes eran ellos. Entonces fue un éxito total, ¿no? Es un bestseller total. Fue un triunfo, un éxito del escritor. Es escribir un cuento, porque a la gente no le gustan libros serios, pero sí le gustan los cuentos. Entonces voy a escribir un cuento, pero en ese cuento les digo una verdad. El origen del mal, en el Génesis 3, ¿no? Es algo fantástico, ¿no? Era gente genial. O sea, como verán, no hay que criticar negativamente nada. Lo que estoy haciendo es una exposición puramente literaria, histórica, filosófica, teológica, pero de ninguna manera estoy atacando a nada ni a nadie, ¿no? Porque la fe de cada quien debe ser respetada, ¿no? Que cada quien crea lo que le hace bien para llenar el vacío existencial en el que todos vivimos. Porque no hay una sola persona que no tenga un vacío existencial y lo tiene que llenar de una o de otra manera. Unos a través de drogas, de alcohol, de estupefacientes, de cigarros, de juegos, de adicción a la comida, adicción al sexo, adicción al trabajo. Hay quien trabaja y trabaja para no darse cuenta de su realidad, ¿no? Todos estos son llenar vacíos existenciales, ¿no? Otros se dedican al juego, adicción al juego. Hay tantas adicciones, ¿no? De tal manera que cada uno trata de llenar su vacío existencial. Y también lo he dicho en otras ocasiones, es una fuga de la realidad. Yo que me gusta tanto cantar, me doy cuenta que también cuando canto me fugo de mi realidad. Es cierto, es maravilloso fugarme de esa manera de mi realidad. Porque la realidad no es bonita, la realidad es fea, pero la fantasía es muy hermosa. Con esto quiero terminar. Muchas gracias.